6:46 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Alejandro Vivas, concejal metropolitano, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, ya está con nosotros. Concejal, buenos días. Buenos días, Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Hay algunos temas sobre los cuales me gustaría, una precisión de su parte como integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer el Consejo Nacional Electoral, en la voz de su presidenta, hablaron ya formal y oficialmente del inicio de postulaciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Inician, por cierto, hoy, entre hoy y mañana. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, denunció que aparentemente algunas personas de oposición podrían estar negociando su participación para esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tienen ustedes más detalles? ¿Cómo pueden aclarar esta denuncia que hizo el gobernador Enrique Capriles? ¿Tiene información? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que para nosotros el tema de la constituyente está suficientemente claro. Es un fraude que presenta Nicolás Maduro como una alternativa ante lo que podemos llamar el avance de las fuerzas democráticas en la restitución del hilo constitucional. El gobernador Enrique Capriles hace algunas precisiones, hace algunas alertas. Siempre acuérdamanos que la oposición en Venezuela es un universo mucho más grande que la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática representa unas alternativas políticas, unos partidos políticos que están claramente adversando a la política del presidente Maduro, pero quizás dentro de esa gama variopinta, de esa gama plural de organizaciones y de dirigentes que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, quizás puede haber la tentación de participar, pero lo que tenemos que estar claro es que la Mesa de la Unidad Democrática, sus principales partidos, sus principales dirigentes están absolutamente claros que eso se trata de un fraude constituyente y de que no vamos a participar. Ahora, hay sectores en la política venezolana y sobre todo ciudadanos de a pie que dicen, bueno, cuidado y esto no se parece entonces al error del año 2005. ¿Hay similitudes o hay diferencias en aquello que fue la abstención del año 2005, que incluso la propia Mesa de la Unidad ha reconocido como un error de la oposición en ese momento? Diferencias abismales, diferencias gigantescas. Las elecciones parlamentarias del año 2005 son unas elecciones que están dentro del marco de la Constitución. La Asamblea Nacional es una figura que está dentro de la Constitución. Estaban convocadas en el lapso que tenían que estar convocadas. Era la representación legítima de un sector del país que se iba a validar en esa Asamblea Nacional Constituyente. El fraude constitucional que presenta Nicolás Maduro no está concebido como él lo plantea dentro de la Constitución, por más que quieran darle la forma que quieran darle. Además no lo decimos nosotros, lo dicen, ya van 2 magistrados en ejercicio que dicen que es inconstitucional, la fiscal general de la República dice que es inconstitucional, sectores cercanos al gobierno y que apoyan al gobierno han dicho que es inconstitucional, por tanto no es lo mismo. Sería participar nosotros en eso, sería validar un fraude constitucional, cosa que no vamos a hacer. La diferencia es abismal. Además, aquí se planteó una ruta a partir de la publicación de la sentencia, a partir de que el presidente Julio Borges rompió la sentencia que era inconstitucional, que le quitaba los poderes a la Asamblea Nacional. Aquí empezó un proceso muy claro por parte del gobierno de golpe de Estado y de instalación de una dictadura, y por otra parte un proceso de los ciudadanos, de las organizaciones políticas por reinstaurar ese hilo constitucional. Ahora, si no se participa, ¿qué mecanismos hay entonces para elevar la voz de protesta, concejal? Porque a juzgar por lo que han venido decidiendo instituciones del Estado venezolano, pareciera que el proceso constituyente va avanzando. Lo ha apoyado el presidente del máximo tribunal de la República, el magistrado Michael Moreno. El Consejo Nacional Electoral en sus rectoras le han dado el visto bueno a todo este proceso, hasta el punto de que hoy ya están convocando a la inscripción de candidaturas. Correcto. El proceso ¿Cómo político, hacer para evitar que eso entonces siga avanzando? el proceso político que vivimos ahorita es muy claro. Hay un 80% del país que está en contra del actual gobierno. Tenemos un 80% del país, gran parte de ese país está movilizado en las calles. Hay un pequeño grupo que conserva el poder de manera inconstitucional por la fuerza, que está tratando de imponer algo. En política las cosas no se imponen. En política, por más que se tenga el control institucional por la vía de la fuerza, como lo tiene el gobierno en este momento, le va a ser imposible aplicarlo, porque hay una gran mayoría del país que está movilizada, que tiene 60 días movilizados en las calles, que ha tenido avances en esa lucha democrática que no va a permitir. En este momento, el país está jugando su futuro.
El tema de la elección del fraude, el tema de la elección de la constituyente o del fraude constituyente no solo significa un riesgo para el país, significa un riesgo para los venezolanos, para todos los venezolanos que nos estamos viendo, que nos están viendo. Y eso precisamente es por lo cual estamos luchando en las calles. Ellos van a tratar de imponer por la vía de la fuerza, por la vía de las instituciones controladas por la fuerza, ese proceso constituyente, y hay una inmensa mayoría del país que tiene 60 días expresándose en las calles que no va a permitir que le roben su futuro. Ahora, quizá para aclarar un punto, porque también ha sido discusión e incluso ha sido utilizado como un argumento por sectores oficialistas, la oposición hasta hace algunos meses hablaba de la Asamblea Nacional Constituyente como una salida a la crisis política en Venezuela. Entonces, desde el gobierno utilizan el argumento y dicen, bueno, es contradictoria esa dirigencia opositora que hasta hace unos meses pedía Asamblea Nacional Constituyente y ahora no quiere ni siquiera participar ni reconoce este proceso. ¿Puede usted aclararnos, por favor, el punto? Es que esto no es un proceso constituyente. Eso es como que si yo dijera aquí, defino un avión y cuando empiezo a definirlo digo, tiene 2 ruedas, una cadena, 2 pedales, un manubrio. Eso no es un avión, eso es una bicicleta. Bueno, este proceso constituyente no es un proceso constituyente. Ese proceso que está convocando el presidente es otra cosa menos un proceso constituyente. Por eso la gravedad de lo que nos estamos enfrentando. Por eso es que estamos en un proceso coyuntural en el país y por eso es que las fuerzas alternativas, las fuerzas que adversan al gobierno se van a mantener en las calles porque no significa nada más lo peor que le puede pasar a Venezuela, como ya lo dije, significa lo peor que le puede pasar a los venezolanos. Fíjese que el concejal, ayer, el rector Luis Emilio Rondón hacía o emitía una alerta, bueno, que ha generado inquietud en varios sectores de la población venezolana. Por ejemplo, decía el rector Luis Emilio Rondón el día de ayer que hay que tener cuidado porque a la Asamblea Nacional Constituyente ser originaria y estar todos los poderes sometidos a esa Asamblea Nacional Constituyente, él sugería que se hicieran primero las elecciones regionales y luego la elección de los constituyentes porque nadie garantiza que posterior a esa instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, siendo originaria, pues no puedan decidir suspender o no cualquier proceso electoral. Él decía, bueno, nadie puede decir que los va a suspender, pero tampoco nadie puede decir que no los va a suspender por cuanto se va a constituir en una asamblea originaria con suprapoderes. Lo hablábamos ahorita. Este proceso se trata de la ruptura del hilo constitucional. Aquí lo que hay desde que salió la sentencia es una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Lo hemos dicho, estamos en las calles desde hace 60 días por 4 peticiones muy claras. Liberación de los presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional sin ningún tipo de condición, apertura del canal humanitario y elecciones generales para poder restaurar el hilo constitucional en Venezuela. Así como no hay garantía, estoy de acuerdo con el rector Rondón, no hay garantía que después de una eventual o un supuesto negado de elección de la constituyente vengan las elecciones o puedan convocar las elecciones a gobernador. 6:59 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. Alejandro Vivas, concejal metropolitano de la Mesa de la Unidad Democrática, también integrante del partido Primero Justicia, sigue con nosotros. Les dejaba pendiente el segmento anterior, este tema de las protestas de calle. ¿Cómo ve usted el ánimo de la gente, concejal? ¿Cree que hay agotamiento? ¿Cree que se está desgastando el ánimo de participar, de marchar, de protestar? ¿O por el contrario, cree que todavía hay ánimos vivos para reconducir esta protesta? La determinación del pueblo venezolano, sobre todo el pueblo caraqueño que hemos visto aquí en los últimos 60 días, no tiene comparación con otros procesos. La gente sigue saliendo a la calle, la gente está convencida y la gente tomó la actitud y la determinación de salir de este gobierno por la vía pacífica, por la vía constitucional, pero con mucha presión en la calle. ¿Qué viene ahora? Como todas las luchas tenemos que ir evolucionando porque esto es por fase. Al principio teníamos una fase donde teníamos que demostrar fuerza, donde tenía que constituirse la fuerza, movilizaciones masivas como la que hemos visto durante estos 60 días. La segunda fase era la fase en donde se empezaban a quebrar conciencias por la vía de la moral, por la vía de la ética, y es lo que hemos visto durante estos 60 días. Esa segunda fase en donde desde la fiscal general de la República, pasando por personeros del gobierno, diputados, gente que apoyaba al gobierno, artistas o gente sencillamente que simpatizaba con el gobierno, empieza a pronunciarse en contra y empieza a moverse la conciencia de esos pilares que sostienen
que sostienen al gobierno. Y ahora tenemos que ir a una fase, como ya lo anunciamos y se lo proponíamos a la Mesa de la Unidad, una fase de organización de ese músculo, de esa fuerza, para poder descentralizar la protesta y para poder generar una situación de protesta, una situación de acciones de calles descentralizadas que cubra todo el territorio nacional. El gobernador Enrique Capriles, en sus transmisiones de Periscope y en redes sociales, él denunciaba lo que él consideraba una nueva fase en lo que él denuncia como represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado, y decía que el único objetivo era sencillamente sembrar miedo y dudas en la población venezolana a la hora de salir a manifestar y a protestar. ¿Ustedes han visto un recrudecimiento de la actuación en los cuerpos de seguridad? Sí, lo que se ha visto sobre todo en las últimas 48 horas, las últimas 2 manifestaciones, es que el gobierno parece haber dado una orden más allá de reprimir o de contener, como es en estas situaciones de orden público, de ir a perseguir a los manifestantes. Una situación que además denota una desesperación del gobierno, una situación que denota además ya una situación límite por parte del gobierno. Sabemos que los funcionarios de represión del Estado están cansados, sabemos que no son de Caracas, sabemos que los traen del interior, y esa agresividad con que salen a perseguir a los manifestantes, más allá de contenerlos, denota esa nueva fase del gobierno. Pero lejos de causar miedo, lo que causa es indignación, lo que causa es más rabia, y lo que causa, como vamos a verlo el día de hoy, es que la gente salga con más fuerza, con más ánimo y con más determinación. Ahora, ¿y cómo encauzar también los objetivos legítimos de la protesta y evitar que se desvíen o que se tornen violentos y que terminen desvirtuando todo lo que es el propósito de lucha? Porque, por ejemplo, robar una tienda deportiva o un camión con artículos deportivos no es un objetivo de la protesta. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Qué llamado se le hace a quienes actúan de esa forma? Fíjense, hay una cosa muy importante. La Fiscal General de la República en su último informe hizo una precisión, hizo un señalamiento que debemos verlo con mucha atención. Y era que ella hacía un llamado sobre todo a la Guardia Nacional, a las Fuerzas de Seguridad de Estado, pero sobre todo a la Guardia Nacional, a que tuviese más presencia, porque ella denunciaba como algo sistemático que en todas las situaciones donde habían ese tipo de situaciones de hurtos a comercios que degeneran en vandalismo, había una característica que era la ausencia absoluta de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, la Guardia Nacional y la Policía Nacional tienen una presencia exagerada para controlar un grupo de 20, de 30 personas, pero cuando esto en otra parte degenera en ese tipo de situaciones, no aparece la policía y no aparece la Guardia Nacional. Nosotros lo hemos dicho mucho, nuestra lucha es pacífica, nuestra lucha es constitucional y con mucha determinación. Y así son convocadas y así son planteadas las acciones de protestas que plantea la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, el componente internacional que también está gravitando en esta situación de crisis política en Venezuela. Para hoy está convocada una reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué cree usted pueda resultar de allí en beneficio o en detrimento de lo que es la jornada de protestas en Venezuela? Yo creo que hoy seguramente se aprobará una resolución. Creo que será una muestra más de los avances que hemos tenido. La gente decía, y la gente quizás de alguna manera se desesperanzaba cuando el gobierno de Venezuela decidió salirse de la OEA. Y eso en sí mismo es la validación de un triunfo y de un avance de la política de las fuerzas que adversan al gobierno. ¿Por qué se sale? Porque se siente acorralado. ¿Por qué se sale de la OEA? Porque ya sabe que no tiene nada que buscar en el ámbito internacional, porque ya todo el sistema internacional de países democráticos, de países libres, tiene los ojos puestos en Venezuela y le hace reclamos muy formales al gobierno de Venezuela. El día de hoy, lo que esperamos nosotros es que se validen los puntos por los cuales nosotros estamos luchando, que es el respeto a la Asamblea Nacional, el canal humanitario, la liberación de los presos políticos y la convocatoria de elecciones libres y transparentes que devengan en la salida o en el cambio de gobierno. Ahora, esas elecciones, por ejemplo, que es una de las peticiones que ha realizado la Mesa de la Unidad Democrática, hay una de ellas específicamente, la vencida, que es la de gobernadores, que ya tiene fecha, 10 de diciembre de este año 2017. Hay varios voceros de oposición de la Mesa de la Unidad que han dicho que no aceptan esa elección. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptar una elección que estaban pidiendo desde el año pasado? Hay elecciones, vamos a decir, hay elecciones que son las que tocan, pero hay elecciones que son las necesarias. Es decir, las elecciones de gobernador tocan y esas tienen que hacerse.
pero hay elecciones que son necesarias porque esto ya dejó de ser un problema estrictamente constitucional, como lo es, respeto a la Constitución, y pasó a convertirse en un problema político desde que se instala aquí un golpe de Estado y una dictadura en Venezuela. Las elecciones de gobernadores tienen que darse, pero tienen que darse las elecciones generales, porque para el cambio de país, para el cambio que necesita este país, es indispensable la salida del gobierno de Nicolás Maduro a través de unas elecciones libres y transparentes. Y tal como se conoce hasta ahora, esta oferta de cronograma electoral, ¿participará la Mesa de la Unidad Democrática en esa elección de gobernadores? Ya lo hemos dicho muy claro, ya lo hemos dicho muy claro. Hemos dicho del Partido Primero Justicia, lo hemos dicho de varios factores de la Mesa de la Unidad Democrática. Aquí no se acepta y se desconoce ese proceso de fraude constituyente que llamó el presidente Maduro y que validó el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, eso prela cualquier cosa que suceda de aquí en adelante en el país. Lo primero que tenemos que resolver es que ese fraude constituyente no va. Ahora, ¿ha habido algún tipo, y nos quedan pocos minutos para finalizar, pero ha habido algún tipo de acercamiento por parte de la Mesa de la Unidad o de individualidades dentro de oposición con estas personalidades afectas al gobierno nacional o al sector oficialista que se han desmarcado del proceso constituyente? Estoy hablando del exministro Navarro, de la exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez, por ejemplo, Juan Barreto, dirigente del Gran Polo Patriótico, ha hecho críticas porque hay una duda sobre si se consultará o no al pueblo sobre el resultado final de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ya lo han dicho en declaraciones, por ejemplo, Elías Agua o el profesor Earle Herrera, que integra la Comisión Presidencial. Dicen que es la Asamblea Nacional Constituyente quien decidirá si eso se somete o no a aprobación del pueblo venezolano. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento con estos sectores? Bueno, yo no puedo responder por eso, porque en lo personal no he tenido acercamiento con ninguna de esas personas que se han pronunciado. Lo que sí es importante puntualizar es que la consulta no solo es del producto final de la Constitución. La consulta tenía que hacerse para ver si se llamaba un proceso constituyente y la consulta tenía que consultársele al pueblo las bases comiciales, cosa que no hicieron. Si no hicieron eso, difícilmente van a consultar la Constitución. Bien, muchísimas gracias, concejal, Gabriel, por haber tenido la gentileza de compartir con nosotros estos minutos acá en Primera Página. Alejandro Vivas, por cierto, antes de despedirnos, hoy ratifican la movilización que tenían convocada, el punto de llegada. Correcto. La movilización hacia la Cancillería, un mensaje muy claro a la Cancillería, a la Casa Amarilla, y un mensaje muy claro hacia el mundo.